De regreso en esta hora de programa que es Agenda Vecinal y estamos conversando esta tarde con Víctor Hernández, nuestro invitado de hoy. Mientras estábamos fuera de micrófono estábamos hablando respecto a lo que ha sido, ¿no es cierto?, lo que vamos a conversar ahora respecto a lo que es las constituciones en nuestro país. Uno piensa que hemos tenido una, dos, tres constituciones, pero no es así, Víctor. Hemos tenido varias constituciones, sí, unas más, unas menos, que han durado un poco más, otras que han durado menos, pero efectivamente la historia de Chile ha tenido muchas constituciones. Bueno, Chile siempre ha sido un país presidencialista, en primera cosa. Pero yo no estoy tan de acuerdo con mucha gente que dice que el presidente, hay que cambiar la constitución del 80 con la reforma que hizo Ricardo Lagos en 2005, porque el presidente tiene demasiado poder o atribuciones. Yo creo que no. Ya, mira. Yo creo que el presidente todavía no tiene todas las atribuciones que los presidentes, ¿vale? Y presidentes y presidentas. Yo pienso que eso es bien relativo. Es bien relativo. Yo creo que la Constitución de 1833 era mucho más autoritaria. De hecho, tuvimos cuatro gobiernos: Prieto, Bulnes, Montt y Pérez, que gobernaron 10 años, la llamada República Autoritaria, con un proyecto de la Constitución del 1833, que fue un proyecto desarrollado por Diego Portales, ¿no es cierto? Se le dice la Constitución portaliana. Pero si tú lo analizas bien, esa Constitución que rigió el país casi un siglo, hasta 1925, tenía una característica. Tú podías ser chileno, decía la Constitución. Sí, eras chileno, pero siempre y cuando tuvieras propiedades. Ah, mira. ¿Y el que no tenía propiedades no era chileno? No era chileno en términos prácticos. En teoría sí lo era, pero para el momento de votar un presidente simplemente no tenías mayores atribuciones, como se dice, ¿ya? Solamente podían ejercer ese derecho aquellos que, además de ser chilenos, nacidos acá, tenían la característica de tener una propiedad, no solamente ser dueño de casa, sino también tener a lo mejor una hacienda, a lo mejor un fondo. ¿Y ese chileno no tenía derecho a voto? ¿El que no tenía propiedad? No. ¿Ah? Entonces, se elegía un presidente a través de electores. Yeah. La Constitución de 1925 modificó eso. Entonces ahí ya viene este voto popular, este voto como lo conocemos hoy día, en donde tú vas, voto secreto, ¿no es cierto?, y tú eliges a tu presidente en forma, ya sea en forma individual, o porque los partidos políticos presentan un candidato y a su vez la gente va directamente a votar. ¿Ah? Entonces, ojo, han habido circunstancias históricas muy, muy interesantes. Pero cuando uno empieza a revisar más atrás, hubo proyectos políticos. El reglamento constitucional de 1812, creado por José Miguel Carrera, es una delicia leer la Constitución. Es un reglamento constitucional. No olvidemos, Carrera te dice en su artículo número 11 que todo servidor público a fin de año tiene que dar cuenta de la plata que gastó ante el pueblo. Transparencia. O sea, en 1812. El reglamento constitucional, todo servidor público, ¿ya? Después está la Constitución de 1818, creada por O'Higgins, para tratar de poner un poco de orden. Una constitución netamente moralista, la Constitución del 18. Bueno, después está la de 1822, hay otro reglamento de 1823, hay un proyecto de 1826-28 que también buscó, por ejemplo, convertir a Chile en un país federal, porque también lo hemos estado escuchando eso. Sí. Me ha tocado analizarlo en varios de los cabildos. ¿En qué año fue eso? 1826. La época de Ramón Freire, que fue un presidente muy interesante. Primero, era un hombre de provincia, era de Concepción. Segundo, él fue bajo su gobierno que se pudo anexar Chiloé. No te olvides que Chiloé fue el último dominio español en América. Se abolió la esclavitud, imagínate, y que además Freire intentó convertir a Chile en un país federal.
Entonces ya hubo un intento interesante. Esto de la Asamblea Constituyente que está tan en boga, lo conversamos, ¿no es cierto? Eduardo Frei Montalva, en discurso célebre del año 1980 en Caupolicán, él propuso algo similar. Para derogar lo que era la Constitución del 80. Del 80. En lugar de, ¿no es cierto?, de votar por la Constitución, ¿te acuerdas que él llamó a votar no? Entonces él propuso algo distinto, hagamos esto. Lo dice en su discurso del 80. Pero ¿hubo asamblea constituyente en Chile o algo parecido? Sí. Por ejemplo, cuando se crea la Constitución del año 1925. El año 24, un año antes, en septiembre de ese año 24, los militares, los oficiales, provocaron una protesta masiva en el Congreso Nacional de aquel entonces, que se conoció con el ruido de sables. Entre los militares que protestaban había un teniente que a nosotros nos tiene mucho que decir, que se llamaba Ramón Cañas Montalva. Comandante del Pudeto en su tiempo, ¿no? Después que llegó a ser general de ejército, el general del ejército de Chile, general comandante en jefe incluso del ejército de Chile, y que Magallanes le debe mucho a Ramón Cañas Montalva, todo esto. Bueno, y ellos protestaban, pero no contra el presidente Arturo Alessandri. ¿Protestaban contra quién? Contra la gente del Congreso, por los bajos salarios que tenía la Fuerza Armada en su momento, la oficialidad y la tropa. Ya en ese entonces le enrostraban al Congreso los bajos sueldos y que no se preocupaban de la gente y de los problemas reales de la ciudadanía. ¿Qué pasó? Hay un momento de caos, de anarquía, y el presidente Alessandri tiene que renunciar y lo hace. Pide un permiso efectivo para que le permitía la ley ausentarse del país por 6 meses. Alessandri Palma. A Arturo Alessandri Palma, el León. El León. De Tarapacá. Ocurre de que después que gobierna interinamente una junta militar, esa junta militar después va a buscar a Alessandri, que estaba en Europa. Alessandri vuelve para que termine su periodo de gobierno, y en esos meses que le faltaban para concluir, ¿qué es lo que se hace? Se redacta la Constitución del año 1925, cuyo principal redactor fue José Massa Fernández, un senador que incluso fue senador por la circunscripción electoral de acá de Magallanes también. Yeah. José Massa Fernández, hombre conservador, que fue el jurista que finalmente hizo esta Constitución, el gran redactor de esta Constitución de 1925. Y de ahí saltamos entonces de la Constitución del año 1925, saltamos a 1980. 80, sí. 80. Y esa Constitución ya tiene fecha de término, la Constitución de 1980. Y ahí quiero que nos enfoquemos respecto a lo que hace esta nueva Constitución para Chile. En ese sentido, decir que por primera vez la ciudadanía, el pueblo, se va a hacer cargo de redactar una nueva Constitución. Cuando todo hace pensar que se va a aprobar que exista una nueva Constitución, eso no hay duda. Yeah. La duda está en que convención constituyente o convención mixta. Pero si es 100% constituyente, convención constituyente, sería la ciudadanía. ¿Es la primera vez que ocurriría esto? Sí, si nos pudiera introducir un poquito en el tema. Sería la primera vez que eso ocurriera, porque habitualmente han estado 3 o 4 personas cuando se elabora algún tipo de constitución, algún tipo de ordenamiento jurídico del país, que en una oficina se encierran y deciden qué es lo que se va a hacer y cómo. Ahora, yo creo que redactar una constitución de aquí a abril del 2020 y en la forma como se está planteando, yo lo veo difícil. O sea, redactar, ahí se va a votar, se va a votar para ver si queremos o no constitución, porque de ahí supuestamente hay 9 meses
y con la prórroga de 3 meses más para tener elaborado ya una nueva constitución. Pero que tú hay que verlo así. Yo creo que, imagínate, con el nivel de velocidad que han ido todos los hechos que hemos visto en el último tiempo, cuando hablamos de aquí a abril estamos pensando en 6 meses más, y de ahí 9 meses más, estamos hablando de 1 año y medio. En 1 año y medio van a ocurrir millones de cosas que nosotros, así al calor de lo que hemos estado viendo, es muy difícil pronosticar si esto va a llegar a buen término o no. Lo que yo creo que efectivamente la Constitución de 1980 tiene los días contados. Eso lo tengo más que claro. Ahora, resolver hoy día, pensar hoy día 19 de noviembre si va a ser a través de un congreso constituyente, una asamblea constituyente, a mí me parece muy aventurado. No. O a lo mejor a través de una comisión mixta, una solución intermedia. Yo creo que de aquí a abril van a pasar muchas cosas, como para poder definir, mira, lo vamos a hacer de esta manera, esta otra. No, es muy complicado. Sí, ahora, sí. Esta constitución, este nuevo Chile, pues llamémoslo este nuevo Chile, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar que a lo mejor de repente los asambleístas dicen, ¿sabes qué? Queremos un país federado. Ya lo están planteando. Claro. ¿Sabes qué? Queremos ver la configuración de las nuevas regiones, cómo hacemos, no sé, unas macrozonas, Aysén, Magallanes, por ejemplo, como una gran macrozona, en fin, por las condiciones climáticas, el aislamiento, o sea, hoy día esta hoja en blanco, cuando hablamos de hoja en blanco significa que la Constitución parte de cero, ¿no es cierto? Cada materia, eso es importante también decirlo, pero volviendo al tema de esta nueva configuración de Chile. A mí lo que me preocupa es otra cosa, que me quedó, lo iba a decir en antes, pero aprovecho este momento a contar para explicarlo. Yo creo que en gran medida este rechazo de la ciudadanía a lo que está pasando viene también no solamente a la desconfianza de esta economía neoliberal y que ya colapsó y que ya está siendo superada de todo punto de vista, sino que también hay un rechazo completo a todo lo que es en este momento los actores que representan los poderes del Estado, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Entonces, cuando tú me hablas, ¿no es cierto?, de un Congreso Constituyente, la pregunta es, ¿están dadas las condiciones, las confianzas como para que la ciudadanía o representantes de la ciudadanía se sienten a conversar con los representantes de los poderes del Estado para poder armar una nueva Constitución? Yo lo veo muy difícil. ¿Y cuál sería entonces el camino a seguir, Víctor? Yo veo una solución intermedia. Ya. Una solución intermedia. Yo creo que en este momento lo que corre con más fuerza es llevar una asamblea constituyente. Y la convención constituyente, que es lo mismo, pero solamente 100%, o sea, 100% ciudadanos. O sea, 100% ciudadanos. A eso me refiero. Porque lo que pasa es que la asamblea constituyente al final va a querer hacerla ellos, y van a tratar de prescindir o van a pedir a lo mejor que los parlamentarios den un paso al costado. ¿Y qué va a pasar ahí? Los parlamentarios no lo van a hacer, poco menos que así, ¿saben qué? Renuncian. Nosotros no queremos tratar con ustedes un tema que, ¿por qué? Hay un problema de confianzas, hay un problema de credibilidad. Entonces es muy difícil. Claro, pero si gana la opción, por ejemplo, gana la opción de Congreso, convención constituyente, que en el fondo es la asamblea constituyente, ¿no es cierto? Si gana esa opción, obviamente que la redacción va a estar a cargo de la ciudadanía, ¿no? Ahí los parlamentarios hoy día no van a poder meterse porque es un tema netamente ciudadano. La otra opción, si es que gana la opción de convención mixta, que es 50% de parlamentarios, 50% de ciudadanos, que ahí serían ya una mezcla entre los dos, pero en esto sería la convención constituyente, sería solamente ciudadanos, alejados del poder legislativo. Alejados del poder legislativo. Sí. Así lo veo yo. Ahora, Víctor, una de las cosas que se han dicho de esto, está claro que han salido muchas voces, etcétera, que este acuerdo, entre comillas, por la paz, ¿no es cierto? Se cocinó en 4 paredes, que no hubo transparencia. O
sea, la verdad que aquí hay que sacar ese mito, porque aquí estaban todas las cámaras de televisión, están transversalmente los partidos sentados y haciendo este acuerdo, porque ¿por dónde más podría ir este acuerdo? O sea, ¿quién haya tomado la batuta? Lo que pasa es que hoy día tú no tienes, en este movimiento tú no tienes líderes, no tienes con quién interactuar, pues son todos. Todos, sí. A diferencia de otros movimientos donde tienes el liderazgo, donde tienes la vocería. Rostros visibles. Rostros visibles. Hoy día hay 17 millones de chilenos que son los rostros visibles. Por alguna parte había que canalizar este movimiento, esta paz. Hay que preguntarse, o hay que hacerse esta pregunta. ¿No será que este acuerdo que surge en el Congreso se hizo tan rápido porque los parlamentarios saben que el próximo año hay elecciones de gobernador, que hay elecciones municipales, que hay concejales, que se aproxima luego elecciones parlamentarias, de presidente y todo, y que lo hicieron con la calculadora en la mano? Yeah. Porque la gente se pregunta, bueno, entonces con esa misma celeridad, ¿por qué no tienen esa misma capacidad para negociar o para tramitar proyectos de ley que son necesarios para la ciudadanía? O sea, hay proyectos de ley emblemáticos, el de la AFP, de esto, que llevan ¿cuánto? 40 años, 30 años en el Parlamento, y no lo hacen. Y ahora sí. Claro. Ahora, volviendo al tema, tú tocaste el tema de la elección de gobernadores. Sí. En este nuevo Chile, insisto con la palabra nuevo Chile, que puede haber una distribución distinta, puede decir que, ¿sabe qué más? Vamos a ser un país federado, vamos a hacer macrozonas, etcétera. ¿En qué queda la figura del gobernador? Porque ya se elige en octubre del próximo año, el 24-25 de octubre, el día domingo de octubre del próximo año, pero al otro día vamos a seguir haciendo una constitución y no vamos a ver cuál va a ser el rol de ese gobernador, porque todavía va a estar en los cimientos la construcción de una nueva constitución. Así es. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena entonces elegir o postergar la elección del gobernador? Bueno, eso es algo que de todas maneras van a tener que ver ahí, en primer lugar, los partidos políticos. Yo creo que están todos con la calculadora en la mano. Como son cargos políticos, van a intentar llevarlo a buen término desde la perspectiva de los partidos, de que se haga la elección y de tener gobernadores y darle una figura, darle un poder al gobernador, en función de que sea no tal vez una alternativa al intendente, pero sí darle mayor empoderamiento. Probablemente que sí. Por eso digo, está súper complicado, porque si tú lo ves, a lo mejor van a haber menos ministerios que no se van a traspasar a los gobiernos regionales, direcciones. Sí. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí queda en la nebulosa lo que pueda pasar. Pero es un tema que hay que dejárselo ahí a los analistas políticos en el futuro para ver qué es lo que va a pasar. Yo, la verdad, las cosas, Víctor, que te quise invitar al programa porque sé que tienes mucho conocimiento. O puede darse el caso antes. Sí. Se puede dar el caso que en muchos casos ocurra de que tengas un intendente que sea de un conglomerado político y que tengas, como se está dando esta figura, o un gobernador que esté en la misma zona y que tenga una posición absolutamente diferente. Claro. Que yo creo que así es como debería darse la figura. Va a ser interesante entonces lo que viene aquí adelante. Lo importante es que, Víctor, los medios de comunicación, nosotros los medios de comunicación han sido fundamentales. Y van a ser fundamentales en la difusión, en la enseñanza de cómo avanzar en esta materia, lo que va a ser la nueva constitución. Así que yo te quiero agradecer, Víctor, que haya venido a esta invitación, porque eres una persona que tiene mucho conocimiento. Gracias por tus palabras. Y la verdad, las cosas que necesitamos que la gente conozca, sepa de la historia de nuestro Chile y de lo que viene aquí en adelante, como lo que va a pasar. Así que muchas gracias, Víctor, por haber venido. A tu disposición. Gracias, Víctor Hernández, historiador, ¿no es cierto?, escritor, presidente de lo que es la Sociedad de Escritores de Magallanes, quien nos trajo estas pinceladas, estos conocimientos en esta tarde de hoy, donde hicimos un programa especial, un programa distinto a lo que es este programa que llega todos los días martes a esta hora. Así que, por su sintonía, gracias. Nos encontramos la próxima semana en esta Agenda Vecinal. Buenas tardes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Agenda Vecinal. Conduce el periodista Germán Flores. Todos los lunes